Bienvenidos al canal HFY Tales. Recuerda darle a me gusta y suscribirte si te gusta la historia. Disfrútala y cuídate. El sol colgaba alto en el cielo índigo, un orbe deslumbrante, indiferente a paisaje sin vida que se extendía bajo él. El viento barría las dunas arenosas, removiendo los restos de un mundo antaño vibrante y rebosante de vida. Ahora solo quedaban los ecos de la civilización. Fragmentos de metal retorcido, refugios desmoronados y algún que otro pueblo fantasma engullido por el abrazo implacable del desierto. Este era el páramo, un lugar donde la supervivencia dependía de la agudeza del ingenio y la fuerza de la determinación. Entre los restos de la humanidad se encontraba una figura solitaria vestida con cuero andrajoso y una armadura improvisada. Con la piel bronceada por el sol y el cabello alborotado por el viento, se movían sigilosamente, con el corazón acelerado a cada paso cauteloso por el terreno abrasador. Como carroñera, Riven conocía bien los peligros del desierto, tanto humanos como no humanos. Los aerodeslizadores que patrullaban el horizonte eran un recordatorio constante de que este páramo estaba lleno de almas perdidas, justicieros y merodeadores armados con armas forjadas con los restos oxidados de una era olvidada. Sin embargo, hoy se sentía diferente. Una tensión palpable flotaba en el aire, y los instintos de Riven le gritaban que algo andaba mal. Mirando hacia el horizonte, avistaron un aerodeslizador deslizándose por el cielo, con su estructura metálica brillando contra el sol. A su paso, una nube de polvo se elevaba, reflejando la luz como un halo siniestro, entrecerrándose ante el brillo. Riven contuvo la respiración al darse cuenta de lo que se escondía tras la nave. Una figura alienígena estaba firmemente atada a la parte trasera, agitando las extremidades mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad. El miedo se mezcló con la curiosidad en el pecho de Riven. Esta no era una visión típica del desierto. La piel del alienígena brillaba en tonos esmeralda y azul, reflejando el sol como una joya. Su figura era esbelta y aparentemente frágil. Antes de que Riven pudiera procesar la escena, una oleada de preocupación los impulsó a la acción. Habían visto su cuota de crueldad en esta tierra árida, pero ninguna criatura merecía un destino tan brutal. El miedo se transformó en determinación. Riven se agachó tras los riscos de una formación rocosa, recomponiendo sus pensamientos y respirando. «Piensa, piensa», susurraron. El aerodeslizador arrancó, arrastrando la alienígena Sara como si no fuera más que un cargamento. Los gestos frenéticos de Sara, suplicantes e impotentes, provocaron una oleada de dolor que se apoderó de Riven. De repente, el plan se formó en su mente. Sabotear el aerodeslizador, liberar a Sara y averiguar el resto después. Moviéndose con agilidad perfeccionada tras años de supervivencia, Riven planeó su aproximación, calculando cómo un solo acto de valentía podía cambiar el curso de dos vidas. En un abrir y cerrar de ojos, Riven saltó la barrera rocosa, corriendo hacia la aeronave que se aproximaba. El viento azotaba, pero solo oían el rugido de los motores y los latidos de su corazón. Con un movimiento fluido, Riven tomó un puñado de tierra y lo arrojó al compartimento del motor del aerodeslizador mientras pasaban a toda velocidad. El vehículo se detuvo bruscamente, con las luces de alarma parpadeando desenfrenadamente mientras el piloto reaccionaba confundido. Se retorcieron en sus asientos, con los ojos entrecerrados, mirando al intruso que tan descaradamente alteraba el statu quo. Sin pensarlo dos veces, Riven corrió hacia la parte trasera, donde Sara colgaba desesperada. «¡Aguanta!», gritó Riven, cortando las ataduras con un trozo de chatarra que habían recogido durante el viaje. Al romperse las ataduras, Sara se desplomó en la arena, luchando por recuperar la compostura, con los ojos abiertos de par en par por el pánico y el asombro. «¡Ayúdame!». Sara habló con un tono humano roto pero inconfundible, acentuado por una LLT sobrenatural. «Sí, te tengo. Salgamos de aquí». Riven ayudó a Sara a ponerse de pie, con el corazón acelerado por la inesperada suavidad de la piel del alienígena contra sus palmas ásperas. El piloto del aerodeslizador emergió, con la furia grabada en sus rasgos. Armados y peligrosos, avanzaron, listos para reclamar lo que creían suyo. «¡Corran!», los instó Riven, impulsados por el instinto mientras arrastraban a Sara a su lado. Los dos se alejaron rápidamente de la amenaza que los acechaba, hundiéndose más profundamente en el abrazo del desierto. Con cada pequeño paso dado sobre la tierra reseca, Riven sentía el latido de esta alianza tan improbable que se formaba, impulsada por el peligro compartido y la comprensión tácita.
Mientras el caos de la persecución se desplegaba tras ellas, el desierto se extendía interminablemente ante ellas. Un lienzo para su nueva realidad, pintado con valentía y el destello de algo profundo, pero tácito. El aire del desierto brillaba con calor, y mientras Riven y Sara corrían por la arena bañada por el sol, una sensación compartida de urgencia llenó el espacio entre ellas. Riven miró hacia atrás, con el corazón acelerado, al oír el rugido de los motores del aerodeslizador acelerar de nuevo. El furioso piloto era implacable, y apenas tenían tiempo para escapar. ¿Por qué te persiguen?, jadeó Riven, mirando de reojo al alienígena, que aún intentaba recuperar el aliento. «Quiere mi poder», respondió Sara, con la voz apenas por encima de un susurro. «Soy diferente». Hizo una pausa, lanzando una mirada nerviosa hacia atrás. «Pertenezco a la especie Caligreteche. ¿Creen que puedo salvarlos?» «¿Salvarlos de qué?», replicó Riven, esquivando un cambio en el terreno mientras buscaban refugio tras una serie de rocas irregulares. Sara dudó. Sus luminosos ojos verdes reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. «Poseo habilidades que pueden manipular la energía. Los carroñeros quieren aprovechar eso». Los pensamientos de Riven corrían a toda velocidad. «Tenemos que seguir adelante. Si nos atrapan», Sara asintió vigorosamente. La determinación encendió su expresión. «No los dejaré». Con una renovada determinación, siguieron adelante. Riven lideraba el camino, confiando en su instinto y un sentido de la orientación perfeccionado por años de atravesar el terreno hostil. Se agacharon, arrastrándose tras un grupo de rocas al avistar el aerodeslizador que se cernía sobre ellos, buscando cualquier rastro de su presa. Los delicados rasgos de Sar se tensaron por la ansiedad. Y por un instante, el corazón de Riven se encogió al ver su angustia. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo Riven en voz baja. «Pero necesitamos un plan». Como si la situación lo hubiera convocado, una repentina tormenta de polvo cruzó el horizonte, oscureciendo el cielo. Riven miró a Sara. La bienvenida protección podría ser su oportunidad. «No te acerques a mí. La usaremos para escabullirnos». El viento aullaba al ganar impulso, arremolinando arena y escombros en una neblina cegadora. Riven extendió la mano hacia Sara, tomándola firmemente, y juntas se lanzaron a la tormenta, confiando en sus instintos y la una en la otra. Cuando la tormenta amainó, dejó atrás un silencio inquietante, interrumpido por sus respiraciones superficiales. Riven y Sara se encontraron en la cima de una loma baja, con vistas a la vasta extensión del desierto. La tormenta les había proporcionado un velo, pero necesitaban encontrar refugio, seguridad allí. Riven señaló una estructura ruinosa a lo lejos, medio enterrada por la arena y el tiempo. Este podría ser un buen lugar para esconderse. Al acercarse a la estructura, Riven buscó con la mirada cualquier señal de peligro. Los restos de lo que parecía ser un antiguo y próspero puesto de avanzada se alzaban ante ellos, con sus muros tambaleándose y agrietada. Sin embargo, les proporcionó un refugio temporal del implacable sol y un momento para recomponerse. Una vez dentro, les recibió el aroma a descomposición y polvo. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas rotas, proyectando un resplandor luminoso sobre el espacio desierto. Al acomodarse contra una pared, Riven pensó en Sara. «¿Estás bien?», preguntó Riven, observando atentamente al alienígena. Sara juntó las manos, haciéndola sonar nerviosamente. «Estoy agradecida, pero no era así como quería ver el mundo». Su voz tembló en el silencio. «Yo tampoco», dijo Riven en voz baja, compartiendo una comprensión tácita de sus circunstancias. «Pero no podía dejar que te hicieran daño. Hay algo en ti. No sé cómo explicarlo, pero sentí que tenía que ayudar». Sara sostuvo la mirada de Riven. Sus ojos se cruzaron por un breve instante, y una inesperada calidez surgió entre ellos. «Eres valiente, Riven. No muchos se atreverían a desafiar ese tipo de peligro». Las palabras flotaron en el aire, tangibles y pesadas. Riven sintió una oleada de calidez que los invadió ante el elogio de Sara, resonando profundamente en su corazón. «Es solo supervivencia. Todos tenemos que hacer lo que podamos para sobrevivir en este mundo». Un repentino estruendo rompió el instante, resonando a través de las paredes destartaladas. Los instintos de Riven se activaron y rápidamente se pusieron de pie, observando la puerta. Los carroñeros habían seguido su rastro. No estarían muy lejos. «Prepárense», siseó Riven, escudriñando los alrededores en busca de cualquier cosa que pudiera servir como arma o distracción.
Mientras se preparaban para el enfrentamiento, Riven vio una tubería oxidada, dentada y pesada, abandonada en un rincón. La agarraron y le hicieron un gesto a Sara. Luchamos juntos. Pase lo que pase, lo haremos juntos. Sara asintió, su expresión pasando del miedo a la determinación y la resolución. Apretó los puños. Una chispa se encendió en su interior. Un ligero brillo emanaba de las yemas de sus dedos. Un atisbo de la energía que Riven había aprendido a conocer justo cuando el primer carroñero hizo su entrada. La habitación se llenó de adrenalina. Riven sintió la adrenalina correr por sus venas. Ya no luchaban solo por sobrevivir. Luchaban el uno por el otro. El sonido de pasos resonó por la estructura abandonada, acompañado de risas estridentes y el tintineo de armas. Riven apretó con más fuerza la tubería oxidada mientras agachaban junto a Sara. Su corazón se aceleraba ante la inminente confrontación. Las paredes derruidas del edificio parecían un santuario y una prisión a la vez. «Quédate cerca de mí», susurró Riven, mirando de reojo a Sara, cuyas manos brillaban levemente con energía, señal de sus crecientes habilidades. A pesar del peligro inminente, Riven quedó impresionado por la elegante determinación de la alienígena. No era una simple víctima, era una fuerza a tener en cuenta. Una figura corpulenta apareció a la vista, recortada contra la luz que se filtraba a través de las ventanas destrozadas. Era un carroñero, con el rostro marcado por años de dura supervivencia y codicia mientras inspeccionaba la habitación, buscando cualquier señal de vida. «Sara», bramó, llamándola por su nombre. «Sabemos que estás aquí, chica. Ríndete, y lo haremos rápido». Riven sintió una oleada de rabia hervir en su interior, y dieron un paso al frente, blandiendo la tubería con feroz desafío. «Primero tendrás que atravesarnos». La carcajada estalló de carroñero, y pronto los demás se unieron. Un grupo de hombres y mujeres rudos vestidos con harapos y armaduras improvisadas, empuñando armas improvisadas. «Mira a este, un héroe». El líder se burló, acercándose. «¿Qué vas a hacer con eso?» El momento estaba cargado de desdén, pero dentro del pecho de Riven, el peso del miedo se transformó en un fuego inquebrantable. «Vas a dejarla en paz», declaró Riven, mirando fijamente a Sara, quien asintió con determinación, como si la conexión la hubiera impulsado. El brillo de Sara se intensificó, latiendo con energía. Dio un paso al frente junto a Riven, y el aire crepitó con un poder indescriptible. «Ya basta», gritó el líder, con su bravuconería flaqueando. «Lo superamos en número, y no tenemos reparos en hacerla sufrir a ambas». «Entonces vengan e inténtenlo», desafió Riven, con voz firme, envalentonada por la inquebrantable presencia de Sara. En un instante, la atmósfera cambió. Sara levantó una mano y, con una oleada repentina, la energía la azotó y un rugido de verdes y azules, arremolinándose como una tormenta. Riven observó con asombro cómo la energía se fusionaba en una barrera protectora, brillando como un muro de luz. Los carroñeros se lanzaron hacia adelante, pero se encontraron con una fuerza invisible que los empujó, derribando los más cercanos. Riven aprovechó la oportunidad y cargó contra los enemigos desorientados. Con el tubo en alto, listo para luchar, estalló el enfrentamiento. Un choque caótico de armas improvisadas, energía alienígena y pura fuerza de voluntad. La habitación, antes desolada, se convirtió en un campo de batalla lleno de gritos y sonidos de metal contra metal. El corazón de Riven se aceleró mientras defendían los golpes de uno de los carroñeros, esquivándolos y usando el tubo para crear espacio. Sara, con su poder etéreo, los protegió a ambos, lo que permitió a Riven concentrarse en los enemigos mientras enviaba ondas de energía hacia sus atacantes. «Retrocedan. No quieren esto», Riven gritó, derribando un carroñero al suelo y desarmándolo. «Inútil». El líder aulló mientras se tambaleaba hacia atrás, luchando por recuperar el control en medio del caos. Ver al líder flaquear solo envalentonó aún más a Riven. «No es solo un extraterrestre. Es un ser vivo y no la explotarás». Un rugido profundo brotó de Sara. Una explosión de energía que envió a un carroñero despatarrado por el suelo. Riven sintió la euforia recorriéndolos. Luchaba no solo por sobrevivir, sino por una causa que resonaba en lo más profundo de sus almas. En el fragor de la batalla, sus movimientos se sincronizaron. Riven se concentró en el combate físico, mientras las explosiones de energía de Sara iluminaban los rincones oscuros de la habitación como estrellas nacidas en un vórtice. Juntos, eran imparables. El líder, al darse cuenta de que la situación
N se había vuelto en su contra. Finalmente se lanzó hacia la salida, pero Riven fue más rápido. Se lanzaron hacia adelante, capturando el brazo del hombre y tirándolo hacia atrás. Tu lucha termina aquí, gruñó Riven, con la adrenalina a flor de piel mientras luchaban por controlarse. Sara se acercó, su energía girando a su alrededor como una galaxia en movimiento. Nunca volverás a hacerme daño a mí ni a nadie más, declaró con voz firme mientras amplificaba la energía a su alrededor. Con un último impulso de fuerza, Riven arrojó al líder lejos, y Sara desató una poderosa ola de energía que lo envolvió, inmovilizándolo contra la pared. Mientras el silencio se apoderaba de la habitación, los carroñeros restantes vacilaron, con la mirada fija entre su líder y el ahora intimidante dúo de Riven y Sara. Uno a uno, comenzaron a retroceder, retirándose de una batalla que ya no querían librar. Respirando con dificultad, Riven dejó caer la tubería al suelo. La tensión disminuyó lentamente a medida que la realidad de su triunfo se asentaba. Se giraron hacia Sara, cuyo brillo se atenuó lentamente mientras se estabilizaba, jadeando levemente. «Lo hicimos», comenzó Riven, con la incredulidad extendiéndose por su rostro. «Lo hicimos», respondió Sara, con una sonrisa que se desvaneció al tiempo que el alivio inundaba su rostro. Juntos, sus manos se encontraron. Un momento de conexión en medio de los restos de su feroz lucha. En la quietud de la habitación, mientras el polvo se asentaba a su alrededor, permanecieron unidos. Dos seres de mundos diferentes, desafiando juntos las probabilidades. Pero en la victoria, el corazón de Riven cargó con un nuevo peso. Comprendieron que el mundo exterior aún acechaba con peligros. Con renovada determinación, cruzaron miradas con Sara, jurando en silencio afrontar lo que viniera después, no solo como carroñera y cautiva, sino como compañeras. El aire en la ruinosa estructura estaba cargado de polvo y restos de caos. Sin embargo, una abrumadora sensación de triunfo se cernía sobre Riven y Sara. Mientras los últimos carroñeros se retiraban al desierto, el silencio los envolvió como un manto reconfortante. Riven se apoyó en la pared, aún recuperando el aliento. La adrenalina se desvanecía en una cálida y radiante sensación de logro. Se giraron hacia Sara, quien aún emanaba un suave resplandor. Su energía persistía como un rayo de esperanza en la penumbra. «¿Están bien?», preguntó Riven, con la preocupación reflejada en su voz mientras observaban la frágil figura de Sara. Sara ofreció una suave sonrisa, pero había una tensión subyacente en sus ojos. «Más que bien, me siento poderosa». Respiró hondo, su expresión se tornó seria. «Pero tiene un precio. La energía que uso, se cobra un precio». Riven se acercó, casi olvidando la batalla que acababa de ocurrir. «Luchaste con valentía. Vi cómo nos protegiste. Eres más fuerte de lo que crees». «La fuerza viene de conocerse a uno mismo», respondió Sara, su mirada vagando hacia el árido paisaje exterior. «Pero también tenía miedo. No quería hacerles daño. Lo único que quería era ser libre». En ese momento, Riven sintió una imperiosa necesidad de proteger a Sara. «Resolveremos esto juntos», lo prometieron con voz firme. «Nadie volverá a hacerte daño. No permitiré que eso suceda». Con un asentimiento, el brillo de Sara parpadeó. La calidez y sinceridad en las palabras de Riven parecieron fortalecer su espíritu. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellas, suavizando sus etéreos rasgos. «Gracias por tu amabilidad, Riven. Me salvaste la vida hoy». El corazón de Riven se llenó de gratitud, un torrente de emociones entrelazadas, admiración, respeto y una innegable atracción que había estado floreciendo entre ellas desde su fatídico encuentro. «Nos salvamos mutuamente», respondieron, extendiendo la mano hacia ella, con los dedos entrelazados, una silenciosa declaración que las unía. Al darse cuenta del peso de sus circunstancias, Riven dio un paso atrás, con el pragmatismo de la supervivencia volviendo a apoderarse de ella. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Podrían reagruparse y regresar, y hay más ahí fuera. Necesitamos encontrar refugio y una manera de seguir adelante». Sara asintió, con su determinación renovada. «Hay un lugar no muy lejos de aquí. Es un viejo centro de investigación, abandonado y olvidado. Podemos escondernos allí y planificar nuestros próximos pasos». «Guía», dijo Riven, sintiendo como un propósito se encendía en su interior. Salieron. El intenso sol se exponía una vez más al implacable desierto. Pero en presencia de Sara, Riven sintió una extraña sensación de seguridad, un ancla en medio del caos. Ambos partieron,
Navegando por el accidentado terreno, su vínculo se profundizaba con cada mirada compartida y cada momento de silenciosa comprensión. Intercambiaron historias, tejiendo relatos de su pasado, de cómo Riven había aprendido a sobrevivir como carroñera, recogiendo restos sola, y de cómo Sara les habló de su mundo natal, un lugar vibrante, lleno de color y diversidad, anhelando conectar. Al acercarse al centro de investigación, un edificio derruido, tragado por la arena, se alzaba ante ellos como una reliquia de un pasado devastado. Sus paredes, adornadas con símbolos descoloridos y tecnología anticuada, evocaban recuerdos de descubrimientos de potencial, ahora abandonados a merced del tiempo. Dentro, el aire era más fresco, el silencio, un respiro de la crudeza del exterior. Riven examinó el espacio, encontrando restos de equipo y tecnología que guardaban rastros de lo que una vez fue un laboratorio lleno de experimentos a medio terminar e investigaciones abandonadas. ¿Crees que es seguro?, preguntó Sara, con la voz apenas por encima de un susurro. Riven asintió, con determinación en sus ojos. Por ahora, podemos hacer que esto funcione. Se adentraron en las instalaciones y encontraron una habitación que había sido parcialmente preservada. Tenía un generador funcional. Su zumbido, junto con suministros desechados esparcidos por las raciones de comida y las herramientas que podrían ayudarlos, los tranquilizaba. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y carmesí, Riven y Sara se instalaron en su nuevo santuario. Extendieron lo que encontraron para improvisar camas, trabajando juntas. Las tareas compartidas se sentían normales, cimentando su conexión de una manera que trascendía el caos de sus últimas horas. Al caer la noche, se sentaron juntas, compartiendo una comida tranquila con las provisiones que habían rescatado. El fuego crepitaba suavemente. Un cálido resplandor iluminaba sus rostros mientras Sara contaba historias de su hogar, con la voz llena de añoranza. «Extraño la belleza de mi mundo», dijo con ojos brillantes. «Está lleno de canciones del viento y luces que danzan en el cielo. Aquí se siente tan desolado». Riven se giró hacia ella, con el corazón dolido por su pérdida. «Pero ahora estás aquí». Se detuvieron, contemplando el peso de su entorno, sus propios reflejos mezclándose en las sombras proyectadas por las llamas parpadeantes. «Juntos, podemos darle vida a este lugar». Sara volvió la mirada hacia Riven, con una expresión indescifrable en su rostro. «¿Qué quieres decir?» «Este podría ser un nuevo hogar para nosotros. Un lugar donde podamos crecer y aprender el uno del otro», dijo Riven con la voz llena de esperanza. «No podemos cambiar el pasado, pero podemos forjar nuestro futuro». La mirada de Sara se suavizó, su expresión pensativa. «¿De verdad lo crees más que nada?», respondió Riven, apretándole la mano suavemente. «He estado perdida durante tanto tiempo, pero contigo siento que tengo un propósito, una razón para seguir luchando». Con la promesa de un nuevo comienzo flotando en el aire entre ellos, intercambiaron una mirada que lo decía todo. Un vínculo inquebrantable se formó en el caos del mundo. Riven extendió la mano y rozó a Sarus con sus dedos. Y en ese momento, bajo la vasta extensión de un cielo alienígena, comenzaron a soñar con un futuro forjado por sus propias manos. Un futuro lleno de amor, coraje y esperanza. El tiempo transcurría tranquilamente dentro de los confines de las antiguas instalaciones de investigación. Riven y Sara establecieron un ritmo, abrazando la simplicidad de su nueva vida juntos, un santuario en medio del caos del desierto exterior. Cada día, se aventuraban a explorar los restos de tecnología, buscando suministros y mejorando su refugio, un ejercicio de unidad que los unió aún más. Sara, floreciendo en la seguridad de su refugio, comenzó a abrazar sus habilidades alienígenas con mayor plenitud. Con cada pulso de energía que ejercía, se volvía más segura, aprendiendo a usar sus poderes no solo para protegerse, sino también para iluminar su entorno. Por las noches, las instalaciones se transformaban en un resplandor de colores radiantes, proyectando reflejos que danzaban en las paredes, un oasis de luz en medio de las sombras. Riven se había convertido en el ancla de Sara en este mundo alienígena, enseñándole las costumbres de la Tierra, cómo navegar por los matices de la supervivencia y la esencia de la resiliencia humana. A su vez, Sara compartió historias de su hogar, revelando la belleza y las complejidades de su vida extraterrestre, el sonido de las risas, la brillantez de su tecnología y la calidez de la comunidad. Cada relato compartido repasaba sus vidas juntas, creando un tapiz de comprensión y afecto. Un día, mientras observaban las estrellas, un cielo sin la luz de la ciudad,
Sara se volvió hacia Riven, con la mirada brillando con una determinación que titilaba como las estrellas. «Quiero volver», afirmó con voz firme, pero cargada de emoción. Riven sintió un dolor en el pecho. «De vuelta a tu planeta. Para liberar a mi gente», respondió Sara, con el fuego de su espíritu brillando a través de ella. «Necesitan un líder que los guíe. Alguien que pueda compartir mis habilidades para protegerlos y empoderarlos de quienes desean explotarlos. No puedo dejar que el miedo me aleje cuando tengo la oportunidad de estar con ellos». La comprensión invadió a Riven. El peso de sus palabras les llegó al corazón. «Tienes razón». Asintieron, entusiasmados con la visión que se desplegaba. «Pero no tienes que ir sola». La expresión de Sara se suavizó. La gratitud inundó su rostro. «Juntas, siempre». Riven la estrechó con fuerza. Su vínculo se había convertido en un lazo inquebrantable ante el miedo y la distancia. En los días siguientes, comenzaron a prepararse para su viaje de regreso. Investigaron los restos de tecnología dentro de las instalaciones, descubriendo artefactos que podrían servir como medio de comunicación, un puente entre mundos. Reconstruyeron fragmentos de esquemas antiguos. Cada descubrimiento reforzaba su determinación, al tiempo que los acercaba más. Mientras trabajaban codo con codo, el resplandor de su conexión iluminó sus corazones. En medio del trabajo, a menudo se detenían para intercambiar miradas cariñosas, suaves caricias y prolongados abrazos que hablaban de promesas aún por cumplir. En esos momentos, se convirtieron en algo más que dos seres de mundos diferentes. Se convirtieron en compañeros, unidos por el destino y la decisión. Finalmente, llegó el día en que Riven y Sara empacaron sus últimas provisiones, listos para emprender su viaje al planeta natal de Sara. De pie en el umbral de su santuario, se miraron, con la gravedad de sus decisiones pesando sobre ellos. «Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos», afirmó Riven con voz firme. Sara asintió, sus ojos brillando con una intensa mezcla de esperanza y emoción. Mientras atravesaban el desierto bajo el manto de cielos estrellados, el viento susurraba antiguos secretos, guiándolos hacia adelante. Con cada paso, dejaban atrás sus miedos e inseguridades, abrazando un futuro donde el amor y la valentía los guiarían. Con el tiempo, afrontarían no solo los vestigios del pasado de Sara, sino también los desafíos que les aguardaban. Pero por primera vez, ninguno de los dos se sintió solo. Juntos, albergaban la promesa de lo que podría ser. Una historia de dos mundos destinados a unirse ante la adversidad. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando tonos dorados y púrpuras en el cielo, un nuevo capítulo les aguardaba. Una historia de esperanza, transformación y amor que desafiaba a las estrellas. La expresión de Sara se suavizó. La gratitud inundó su rostro. «Juntas, siempre». Riven la estrechó con fuerza. Su vínculo se había convertido en un lazo inquebrantable ante el miedo y la distancia. En los días siguientes, comenzaron a prepararse para su viaje de regreso. Investigaron los restos de tecnología dentro de las instalaciones, descubriendo artefactos que podrían servir como medio de comunicación, un puente entre mundos. Reconstruyeron fragmentos de esquemas antiguos. Cada descubrimiento reforzaba su determinación, al tiempo que los acercaba más. Mientras trabajaban codo con codo, el resplandor de su conexión iluminó sus corazones. En medio del trabajo, a menudo se detenían para intercambiar miradas cariñosas, suaves caricias y prolongados abrazos que hablaban de promesas aún por cumplir. En esos momentos, se convirtieron en algo más que dos seres de mundos diferentes. Se convirtieron en compañeros, unidos por el destino y la decisión. Finalmente, llegó el día en que Riven y Sara empacaron sus últimas provisiones, listos para emprender su viaje al planeta natal de Sara. De pie en el umbral de su santuario, se miraron, con la gravedad de sus decisiones pesando sobre ellos. «Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos», afirmó Riven con voz firme. Sara asintió, sus ojos brillando con una intensa mezcla de esperanza y emoción. Mientras atravesaban el desierto bajo el manto de cielos estrellados, el viento susurraba antiguos secretos, guiándolos hacia adelante. Con cada paso, dejaban atrás sus miedos e inseguridades, abrazando un futuro donde el amor y la valentía los guiarían. Con el tiempo, afrontarían no solo los vestigios del pasado de Sara, sino también los desafíos que les aguardaban. Pero por primera vez, ninguno de los dos se sintió solo. Juntos, albergaban la promesa de lo que podría ser. Una historia de dos mundos destinados a unirse ante la adversidad. Y mientras el sol se ponía en el horizonte,
proyectando tonos dorados y púrpuras en el cielo. Un nuevo capítulo les aguardaba. Una historia de esperanza, transformación y amor que desafiaba a las estrellas.